La expansión agrícola y ganadera. Introducción. Se considera el siglo XVI una etapa de crecimiento económico ayudado por la expansión geográfica de los europeos y el crecimiento demográfico. Se produce un tímido avance del capitalismo, iniciado en el siglo XIII y desarrollado hasta el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Expansión agrícola y ganadera. El principal reto fue alimentar a una población creciente, incrementando el espacio cultivado. La gran debilidad de la agricultura europea es la existencia de límites en la productividad de la tierra, o la incapacidad de incrementar la producción sin incrementar la superficie cultivada. Era por tanto necesario dar el paso de cultivo extensivo a cultivo intensivo. El gran problema eran los barbechos, tierra que se dejaban sin cultivar para su recuperación. Se trataba de eliminarlos mediante innovaciones. Estas innovaciones se produjeron, por ejemplo, en Países Bajos. Sus novedades fueron el incremento de la capacidad agraria, construyendo diques que ganan terreno al mar. La introducción de plantas forrajeras como el nabo, trébol, que éstas se recuperan después de la cosecha y se usan para alimentar al ganado vacuno en intensivo, produciendo leche y carne. Las consecuencias fueron la diversificación económica y en dieta. Se dan los mejores rendimientos de cereal en Europa, de 7 a 10 granos por cada uno sembrado, y se recurre al cereal del Báltico. Consecuencias fueron la introducción de nuevos cultivos como el tabaco y el lúpulo. Se producen novedades también en Alsacia, en zona del Rin, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein. En el norte de Italia y Lombardía, desde el siglo XV, con técnicas agrícolas innovadoras como la cría intensiva de ganado vacuno, arroz, cultivo de prados, frutales, verduras selectas, moreras o plantas colorantes. Y en Inglaterra, el aprovechamiento de la tierra mediante los enclosures son cercamientos de campos iniciados en la Baja Edad Media que refuerzan la propiedad privada e impiden el uso comunal de la parcela. Se dan en dos fases. Primero, precios de los cereales bajos, donde los cercados se emplean para la cría de ganado lanar, y precios de los cereales altos, donde los cercados se reorientan hacia los cultivos. Otra novedad serán las huertas, creándose obras de ingeniería para aportar agua y regadíos. Un ejemplo fue la presa del Tibi en Alicante, que hizo posible un regadío de 3.400 hectáreas. El cultivo dominante en Europa es el cereal, seguido de la vid. Los principales avances fueron: en Países Bajos se desliga la producción agrícola de la subsistencia, se construyen diques, los llamados polders, en tierras cuyas cotas se sitúa por debajo del nivel del mar, gracias a la ingeniería y desecación producida por molinos de la región del norte. En Italia se sanean y recuperan tierras pantanosas vía drenaje o construyendo canales desde el siglo XV, en Valle del Po y Terraferma en la República de Venecia. La recuperación de este tipo de zonas no siempre era posible y suponía un peligro para la salud por la propagación de enfermedades endémicas como el paludismo. Y en Europa el incremento de la superficie cultivada pasaba por reducir las destinadas a bosques y prados. Se extiende el arado por tierra de mala calidad y baldíos, ya que estos se agotaban antes y tardaban más en recuperarse. Las consecuencias de las mayores necesidades de cereal fueron: primero, incremento de los precios durante el siglo XVI. Segundo, la presión soportada por la tierra, ya que nobles trataron de modificar sus derechos sobre ella a través de arrendatarios y rentas de vasallos, y los burgueses de las ciudades se hicieron con propiedades agrícolas para aumentar su prestigio social y obtener beneficios. Y tercero, la necesidad alimenticia de Europa occidental sirvió de estímulo para la producción masiva de cereales en Europa del centro y del este, donde se introduce la segunda servidumbre, siendo los territorios más cercanos a los puertos marítimos los más beneficiados. Respecto a la demanda, la mayor parte se destinó al cultivo de cereal, trigo, centeno, cebada y avena, y su distribución dependía de los suelos y del clima. En Escandinavia dominaba el centeno, en Polonia o Rusia la cebada,
y en los Países Bajos la escanda y en el Mediterráneo el trigo. En el sur dominaba la trilogía mediterránea del trigo, vid y olivo. La especialización de cultivos orientados al mercado como la vid satisfacía el consumo urbano. Los cultivos hortícolas de regadío, huertas como en Cataluña o Levante, hortalizas, naranjas y limones, o el arroz en zonas de Levante que permitían el cultivo por inundación. Plantas destinadas a manufacturas artesanales, en especial plantas tintoreras como rubia o granza de color rojo, y el glasto o pastel, que producía el azul, producidas en Países Bajos. También el cáñamo de Bretaña y el lúpulo de Holanda, que se exporta a Inglaterra, cultivado en los enclosures con estiércol y en el Valle del Rin. Novedades traídas de Oriente, introducidas por España e Italia. Plantas como las alcachofas, lechugas, berenjenas, calabazas, calabacines o melones. Árboles frutales del Mediterráneo como perales, melocotoneros, ciruelos o higueras. Las habas, la alfalfa, las moreras para la cría del gusano de seda y la caña de azúcar. Y por último el cultivo de algodón, que se extiende por las zonas cálidas del Mediterráneo. Plantas de América como las judías, tomates, pimientos y maíz tendrán importancia en el siglo XVIII. El maíz fue importado por castellanos y su adaptación fue lenta. A finales del siglo XVI se extiende por zonas húmedas y costeras del norte peninsular como Santander, Asturias, Galicia o Portugal. Producción, explotación e intercambios. La economía de subsistencia impedía la especialización agraria. El trigo solo se daba bien en determinadas regiones y recurrían a cereales de bajo valor nutritivo, en ocasiones destinados a la alimentación del ganado, y en otras se mezclaba o se molía con leguminosas para obtener harina. En zonas junto a ríos y cursos de agua era posible una agricultura intensiva, mientras que en regiones del norte, por extensión de la pradera, se incluía una mayor producción de productos animales. En la Europa mediterránea encontramos trigo candeal y vino. Los animales domésticos variaban entre aves como palomas, patos, gallinas, pavos, conejos, abejas para la producción de miel, algún cerdo, ganado que aportaba productos lácteos y cárnicos como ovejas y vacas en el espacio mediterráneo y en la meseta, y vacas en las zonas más húmedas del Atlántico. También animales destinados al transporte como caballos, asnos y bueyes. Al igual que en la población, el ganado también pasaba hambruna, incidiendo negativamente en la calidad de su carne y en la fuerza de trabajo. Se veían sometidos a enfermedades y epidemias, y la mayoría del ganado no salía del ámbito local y debía alimentarse de los recursos locales. El aprovechamiento de montes comunales permitía a los habitantes proveerse de otros alimentos y bienes como setas, leña y hierbas, así como practicar la caza. La madera no solo era el principal combustible, sino también materia prima para la construcción de viviendas, barcos o muebles. En Italia buena parte del bosque desapareció entre los siglos XI y XIII, por lo que las casas hubieron de hacerse con ladrillos. En Francia, entre 1500 y 1650, se redujo del 35 al 25%, y en Inglaterra prácticamente desapareció entre los siglos XVI y XVII. En comunidades marítimas la pesca suponía un importante complemento alimenticio y de comercio. Cuando ésta se hacía a cierta distancia, se trataba el pescado con la conservación en sal o la deshidratación. En el mundo católico, la prohibición de comer carne en periodos de vigía hacía que el pescado llegara a todas las comunidades. En el artesanado, los artículos relacionados con la subsistencia debían trabajarse por doquier. Para la compra o el intercambio del producto existía primero el mercado local, un día concreto a la semana, y segundo los mercados regionales, comerciales o ferias como las de Lyon, Besançon o Medina del Campo, que se celebraban 1 o 2 veces al año con comerciantes de diversos países. Desde la Baja Edad Media eran focos de actividad mercantil, propiciando instrumentos capitalistas como la letra de cambio, los seguros o los bancos. Cabe destacar el ganado transhumante, tanto para la búsqueda de pastos en tierras incultas del Mediterráneo,
como para el comercio. Las manufacturas y el comercio. El incremento de las manufacturas. En las manufacturas el hecho más relevante fue el aumento de la demanda. La expansión económica fue positiva para la producción artesanal. Las mayores novedades se dieron en los cambios organizativos, suponiendo un paso adelante hacia el capitalismo con el control del capital sobre la producción. Los dos elementos más importantes fueron, primero, el desarrollo del Verlagssystems o sistema doméstico, lo que es la figura del mercader empresario, y segundo, el incremento de centros productivos de cierta envergadura o empresas en sectores mejor organizados, más capitalizados y con concentración de trabajadores. El sector más importante fue el textil. La producción de paños de lana o pañerías se documenta desde el siglo XIII en Italia y Países Bajos. En el siglo XV, Florencia fue la gran capital pañera, bajo la dependencia del arte de la lana, gremio de mercaderes empresarios que controlaban la producción, de la que vivían más de 30.000 personas. El arte distribuía la materia prima y poseía talleres propios donde los Medici eran los dominadores del arte. En el siglo XVI, el sistema de mercaderes empresarios se extendió por Europa y entraron en crisis viejos centros pañeros. Fue el caso de Florencia, donde las causas de su declive en el centro pañero fueron las guerras en Italia, las atenancias políticas en la ciudad y el abandono del sector por parte de los Medicis y otras familias poderosas que prefirieron dedicarse a comerciar con dinero. En Italia, solo Venecia se libró de la crisis. Al norte del continente, Brujas, Gantes, Bruselas y grandes ciudades pañeras de los Países Bajos del sur también se vieron afectadas por la crisis. El conservadurismo de los gremios les impidió transformar la producción para que los gruesos paños flamencos pudieran competir con los paños ingleses. El cambio productivo a finales del siglo XV es la introducción de la New Draperies, nuevas pañerías, siendo los ingleses los pioneros. Eran tejidos de peor calidad, de pelo más corto, más ligero y de menor precio. Ello fue posible gracias a los mercaderes empresarios que llevaban la materia prima a talleres domésticos rurales que escapaban al control de gremios y recogían la producción para comercializarla. La capital era Amberes, cuyos gremios fueron sometidos al control de los mercaderes empresarios. Las nuevas pañerías se difundieron por Holanda, con centro principal en Leiden, y volvieron a Inglaterra, también por el sur de Alemania y Francia. Inglaterra no sufre la crisis de la pañería flamenca, pero abandona la pañería corriente o New Draperies y conserva la pañería de lujo. La exportación de paños ingleses se dobló en la primera mitad del siglo. El auge de la producción también afectó a otras ramas del sector textil como el lino y el cáñamo. Se producían en zonas húmedas de la Europa atlántica. El lino se usaba para ropa interior, ajuar doméstico y el velamen de los barcos. Los principales centros de lino se localizan en el norte de Italia, sur de Alemania, Inglaterra, Países Bálticos y Países Bajos. Una producción particular desde Habsburgo eran los fustantes, que se hacían de algodón importado sobre una urdimbre de lino. La seda de origen animal y procedente de Asia ya existía en Europa desde hacía tiempo. Abasteció un mercado de lujo en Italia y España. Los reyes de Francia la instalaron en Tours en 1470 y en Lyon en 1536. En Florencia los Medici controlaban la producción de 200 a 300 artesanos. El incremento de centros productivos de cierta envergadura en el siglo XVI requerían fuertes inversiones y alta concentración de mano de obra, afectando a tres sectores: la minería, la fabricación de armas, de cañones principalmente, y la construcción naval. Tres sectores avanzados que propiciarán las mayores innovaciones técnicas de la centuria. En primer lugar, la producción de armas y los astilleros eran de especial interés para los soberanos y gozaron del estímulo y la protección real. Zonas destacadas eran Nuremberg, Habsburgo o Lombardía. En segundo lugar, la construcción naval era uno de los sectores más tecnificados, de fuerte capitalización y alta concentración de trabajadores, como los más de 15.000 empleados que constituían las galeras de Venecia.
Y en tercer lugar, en las minas se dieron los mayores avances técnicos en ventilación, drenaje, sistema de elevación y máquinas hidráulicas. Eran explotadas por particulares en régimen de concesión del soberano. Las minas centroeuropeas del Tirol, Carintia o Bohemia abastecían casi en exclusiva a Europa hasta la llegada de la plata americana. Buena parte de las minas alemanas estaban gestionadas por las familias Fugger o los Turzo. La gran novedad fue la plata americana, aunque el abastecimiento masivo de metales preciosos no comenzó hasta el descubrimiento de las minas de plata de Potosí en 1545 y Zacatecas 1548, pero sobre todo a partir de 1560, cuando se introduce un nuevo método que separa la plata de la ganga por medio de una amalgama de mercurio. Esta mejora técnica potenció la rentabilidad de las minas americanas. Desde 1580 la llegada de plata aumentó de forma considerable, siendo decisiva para financiar las empresas bélicas de Felipe II. Entre 1561 y 1600 llegaron de América 6.870 toneladas de plata. El cobre se obtenía en las mismas zonas y en Europa su producción era controlada por los Fugger. El hierro fue el mineral más extendido, imprescindible para la fabricación de utensilios de subsistencia como clavos, herraduras, rejas, cerrojos, llaves. En cada localidad había un herrero y los principales yacimientos estaban en Inglaterra, Lieja, Alemania y el País Vasco. El principal avance técnico no se produjo en la extracción, sino en la obtención de hierro. En el siglo XV surgió en Europa el alto horno, cuyo uso se extendió en el siglo XVI. Frente a las fraguas o forjas, que dependían de agua, madera y carbón, el alto horno podía proporcionar más de 1 tonelada de hierro al día. Los costes requerían una notable inversión en capital, lo que facilitó la entrada de hombres de negocios, pero el trabajo posterior, como el refinado, estirado, alisado, se seguía efectuando en talleres tradicionales. En cuanto al carbón, predominaba el carbón vegetal obtenido de los bosques. Lieja e Inglaterra poseían los principales yacimientos de hulla, que empezó a usarse en el calentamiento de las viviendas. Era más barato que el vegetal, pero no podía utilizarse para la metalurgia. La extracción de carbón favoreció la expansión del capitalismo en Inglaterra. El alumbre se usaba en la industria textil para fijar los colores. Su comercio estaba en manos de los turcos, ya que procedía de Constantinopla. El descubrimiento en 1461 de las minas de Tolfa y su explotación supuso para los papas una importante fuente de ingresos, pero a finales del siglo XVII los filones se agotaban y sufrían la competencia de las minas de Lieja e Inglaterra. La imprenta era una industria nueva con un enorme porvenir, ya que fue un potente estímulo para la producción de papel que se inventó en el siglo XV. Los impresores más destacados estuvieron en París, Amberes, Lyon o Venecia, y en España en Salamanca y Alcalá de Henares. El artesanado y los gremios. En el ámbito urbano, la plasmación más evidente de la economía de subsistencia eran los gremios, instituciones de carácter local con la finalidad de controlar el trabajo de diferentes talleres dedicados a una determinada actividad artesanal. El sistema gremial o guild system protegía a sus miembros y consumidores. Existía un gremio por cada oficio, encabezado por autoridades y elegidos periódicamente entre los agremiados. Poseían estatutos donde establecían las condiciones para el acceso y la progresión en el oficio de acuerdo con los 3 niveles clásicos de aprendiz, oficial y maestro, tras superar la prueba que les acreditaba como tales, realizando una obra maestra, pudiendo así abrir un taller propio con 2 o 3 oficiales y varios aprendices. El gremio fijaba la cantidad anual, calidad y el precio de los productos. Contaban con veedores que vigilaban el cumplimiento de lo acordado. El objetivo era evitar la competencia. En las ciudades existían actividades no agremiadas debido al escaso número de practicantes de un determinado oficio. Los gremios eran lo opuesto al naciente sistema capitalista. Quienes aspiraban a obtener mayores beneficios debían saltarse las prohibiciones, como algunos fabricantes de paños que trasladaron la fabricación al mundo rural, donde nadie imponía el salario o la cantidad de mercancía que podían manufacturar.
Ello ofrecía ventajas para el empresario y también al campesino, a cuya economía aportaba un complemento salarial. Actividad. La agricultura y la actividad artesanal tenían una productividad escasa. En el primer caso influía la dependencia de la naturaleza, instrumentos y técnicas de cultivo arcaicas, escasez de abonos, las estructuras de la propiedad y la exacción del producto campesino. En el sector secundario influían algunos de los elementos citados para la agricultura, además de la habilidad del artesano con los instrumentos del sistema gremial. Las operaciones eran largas y los procedimientos empíricos y rutinarios. Implicaban un elevado consumo material, mano de obra y tiempo. El cultivo de secano ofrecía una baja productividad a falta de la aportación artificial de agua y de abonos. Esto obligó a implantar en Europa el sistema de barbecho, dividiendo el terreno cultivable en 2 hojas o más si la baja calidad de la tierra lo exigía. La parte inculta servía para alimentar el ganado, que a su vez abonaba la tierra. En Europa del Sur o zonas más frías predominaba la rotación bienal, mientras que en las llanuras del norte y centro eran frecuentes la rotación trienal. En zonas más aisladas, como Rusia o Finlandia, se usaban métodos arcaicos como la quema de un espacio para cultivar durante años. El barbecho reducía el espacio cultivable y no toda la tierra era apta para el cultivo. Cuando la población crecía, se incrementaba la superficie cultivada, recurriendo a tierras marginales, pero con el tiempo, por su bajo rendimiento, acabó provocando una crisis de abastecimiento. Manufacturas preindustriales. Existían actividades manufactureras de carácter protoindustrial como la mina, la construcción naval o de cañones que requerían grandes instalaciones y muchos trabajadores. Otras veces era la demanda la que marcaba la concentración de ciertas actividades y la especialización. Por ejemplo, la producción de armas para el ejército o el abastecimiento de madera para grandes barcos, siendo el Estado el principal agente de la demanda, bien para abastecer el ejército o bien para impulsar la economía. La revolución de los precios y la crisis del fin de siglo. La moneda. Junto al comercio estaba la limitada circulación de la moneda con instrumentos como la letra de cambio. Existía un doble sistema basado en 2 tipos de monedas metálicas, las de alto valor metálico o valor intrínseco, como el oro y la plata, y las de escaso valor, cobre con aleación de plata o sin ella. Las primeras eran monedas fuertes o monedas mercancía, recibiendo diferentes valores de curso legal, acuñadas con variada pureza de oro y plata. Para evitar problemas debía existir un equilibrio entre el valor real de la moneda y el curso real, ya que si el segundo fuera menor que el primero, nadie querría cambiarlas. Si el curso real fuera mayor, la moneda se depreciaría. Otro problema eran las monedas de cada reino o país, ya que la moneda de mayor valor intrínseco superior al del curso legal se escapaba al espacio para el que había sido acuñada. En cada reino existía un sistema monetario particular. Las menores o vellón en Castilla se utilizaban para pequeñas transacciones, siendo las únicas disponibles para sectores populares. En pagos entre sistemas monetarios distintos o internacionales solo eran admitidas las de oro y plata. La multiplicidad de monedas y sus valores hicieron que junto a las monedas de oro y plata vellón surgieran las monedas de cuenta o nominales, que servían para poner en relación todo el sistema y para calcular y contar. Se usaron referencias a monedas desaparecidas como en Castilla el maravedí y el ducado, que son 350 maravedíes. En parte de Europa se usaba el sistema de cuenta de origen carolingio basado en la libra, el sueldo y el dinero. La libra constaba de 12 sueldos y el sueldo de 20 dineros. En la Edad Moderna hubo diversos intentos no muy afortunados de crear papel moneda. La revolución de los precios. En el siglo XVI, toda Europa, y en especial España, experimentó una fuerte subida de precios en productos de primera necesidad. Se consideró una revolución de precios ya que casi se cuatriplicaron. Esto tuvo serias repercusiones económicas y la avalancha de metales preciosos de América llevó a esbozar la teoría cuantitativa del dinero, según la cual todo incremento en la cantidad de moneda origina un alza proporcionada en el nivel de precios. El primero en formularla fue el español Martín de Azpilicueta en 1556. En el siglo XX, dicha teoría fue reformulada por economistas como Irwin Fisher o George Hamilton, que estableció
una estrecha relación entre las importaciones de plata de Sevilla y el movimiento de precios españoles en el siglo XVI. La inflación se fue expandiendo por España, pero el oro y la plata americanos precipitaron la revolución de precios en toda Europa. La tesis de Hamilton ha sido objeto de críticas y matizaciones. Su teoría cuantitativa hubiera debido fijarse más en el stock monetario que en las llegadas de América. Jordi Nadal en 1959 señaló que la fase más rápida de alza de precios fue entre 1501 al 1562 y no coincidió con la época de máximas llegadas de metales preciosos. La mayoría de historiadores consideran que el flujo de metales preciosos fue uno de los factores del aumento de precios del siglo XVI. El alza de precios se explica por otra serie de causas de menor importancia, como son cambios en la relación bimetálica oro-plata, devaluaciones monetarias, política inflacionista, endeudamiento de los estados, aumento del consumo, lujo y gastos suntuarios, rigidez de la oferta agrícola y la coyuntura cerealista, expansión de actividad comercial, fuerte incremento de la demanda, incremento de la población y la apertura de nuevos mercados. Hamilton señaló que el hecho de que rentas y salarios europeos aumentaran al mismo ritmo que los precios tuvo varios efectos. En primer lugar, perjudicó el nivel de vida de los terratenientes, rentistas y trabajadores. Y en segundo lugar, incrementó los beneficios de fabricantes y comerciantes burgueses, estimulando la formación de capital, el crecimiento industrial y contribuyendo al cambio de estructuras sociales. En el siglo XVI hubo un incremento de grandes rentas territoriales y los principales propietarios de tierras se beneficiaron del auge de los precios. Los salarios evolucionaron por detrás de los precios en España y la mayor parte de las ciudades europeas. Otra de las objeciones es que el inicio de la actividad económica no se halla en el siglo XVI, sino en el siglo XV, tal como señala Pierre Vilar, donde el arranque global de la economía europea se produjo antes de las llegadas masivas del metal americano en época de bajos precios del siglo XV, donde se produjeron profundos cambios demográficos, agrícolas, técnicos, mineros, comerciantes, financieros y políticos. Comercio y finanzas. El elemento más capitalista era el comercio a gran escala, que implicaba inversión de capital y riesgos a cambio de la promesa de grandes ganancias. Eran pocos los productos destinados, ya que su demanda debía soportar el incremento de altos costes por el transporte lejano. El precio de oro o plata soportaba desplazamientos transoceánicos, como también las especias de la seda, el marfil y otros productos que se traían de Oriente y África. Las necesidades alimenticias hicieron que el trigo hubiera de traerse desde grandes distancias, provocando así cierta especialización similar a la artesanal. La demanda provocó en que grandes espacios del noroeste de Europa se convirtieran en el granero destinado a satisfacer la demanda de occidente de Europa. El comercio de larga distancia de productos agrícolas afectaba a productos con alto nivel de consumo como el vino de Burdeos o en el siglo XVIII el de Jerez, lo que produjo la especialización vinícola de tales zonas. El comercio a gran escala era una iniciativa individual, pero que requería una organización más compleja, surgiendo así sociedades como las agrupaciones de comerciantes con sus capitales y sociedades comanditarias, formadas por varias personas que confían a comerciantes su capital a cambio de una parte del beneficio. Las dificultades de la utilización de la moneda hicieron surgir letras de cambio o el pagaré. El cambio o banco admitía y gestionaban depósitos, realizaban pagos por encargo, traficaban con letras de cambio o realizaban préstamos, donde ante la prohibición eclesiástica se realizaron fórmulas que escondieran tales réditos. En las ferias más relevantes, sociedades y hombres de negocios se reunían durante varios días para negociar sobre lanas, tejidos, vinos, cereales, especias y otros productos. Las necesidades de la nueva economía capitalista hacen que surjan grandes mercados permanentes o plazas de negocios en las ciudades portuarias como Venecia, Génova, Sevilla, Lisboa, Amberes o Londres. Surgen en ellas las bolsas, que eran mercados de dinero en los que se negocia sobre mercancías. Amberes tendrá una desde 1460 y se crearon en Colonia, Hamburgo y Frankfurt.
Similares a ellas son las lonjas españolas, como las capitales de la Corona de Aragón, y en Sevilla se crea en 1453 la Casa de Mercaderes. En el siglo XVI se multiplican las firmas comerciales para la explotación de mercados, como las especias en Amberes, el alumbre pontificio o el cobre de la Europa central. Desde finales de la Edad Media se fue sustituyendo la vieja pujanza económica y mercantil del Mediterráneo por la del Atlántico. Fue un proceso lento hasta la crisis del siglo XVII y el Mediterráneo mantuvo buena parte de su importancia económica durante el siglo XVI. Sus dos grandes centros mercantiles eran Venecia y Génova, que supieron mantener con éxito su peculiaridad sociopolítica y ampliar sus negocios. El avance turco repercutió de diferente manera sobre ellas. En Génova había concentrado su actividad en la parte occidental del Mediterráneo, cuyos productos como la seda, lana castellana, sal, vino o azúcar le permitía conectar con Amberes, el Mar del Norte y el tráfico del gran monopolio castellano y portugués. Logran de los papas la explotación de alumbre de Tolfa, todo ello sin abandonar sus relaciones con puertos del Levante mediterráneo. En Venecia, el protagonista del comercio con el Mediterráneo occidental y cuya hábil política con los turcos le permite mantener sus intereses mercantiles, sobre todo en Alejandría y Siria. Tras una pequeña crisis volvieron a llegar al Mediterráneo especies, seda, algodón, lacas, café, té, madera de sándalo, porcelanas y coral de Chipre. Revitalizó el comercio con ciudades del sur de Alemania y de Países Bajos, al que aportaba también manufacturas, sobre todo textiles, y del que obtenía cobre y plata para saldar el alto coste de los artículos orientales. El comercio atlántico está lleno de novedades en el siglo XVI, siendo la principal el establecimiento de los monopolios ibéricos, el castellano y el portugués. A pesar de aparecer el contrabando y la piratería, también surge una importante conexión mercantil marítima en las que participaron los 4 continentes conocidos. El comercio con el Nuevo Mundo dio un gran impulso al capitalismo al incrementar la oferta y la demanda de productos en Europa. América suministró a la economía europea sustancias tintoreas como la cochinilla, indigo o añil, palo de Campeche y de Brasil, plantas medicinales, canela, azúcar, tabaco, cacao, cueros, maderas preciosas, perlas, esmeraldas, oro y plata. Hacia América se llevaron productos alimenticios como trigo, aceite de oliva, vino, harina, conservas, frutas y aceitunas, ganado, armas, herramientas de cobre y hierro, tejido, objetos de culto y obras de arte, libros, papel y mercurio, imprescindible para el tratamiento de la plata. De los territorios ultramarinos de Portugal llegaban a Europa pimienta y otras especies como jengibre, canela, clavo, nuez moscada, seda, piedras preciosas y palo de Brasil. Los portugueses trasladaban mano de obra esclava africana del Golfo de Guinea a las plantaciones de azúcar de las Islas Atlánticas y al Caribe. Portugal obtenía en África oro, marfil, pieles, cera y especias que cambiaba por productos textiles europeos como sal, jabón, caballos, asnos, metales, cobre, materias tintoreas o bisutería. Como el oro era la mercancía más buscada, Portugal intentó acceder a los lugares del interior de África de los que procedía el oro, como en cursos altos del Níger, el Senegal y el Volta, pero fueron frenados por el desierto del Sáhara al norte del Cabo Verde y la selva ecuatoriana al sur. Con la interconexión mundial se inicia la centralidad de Asia en la circulación de la plata y del sistema monetario. China se convertirá en el centro de gravedad de la moneda de plata, la cual adoptó la plata como patrón de su sistema monetario y fiscal, y su valor aumentó respecto al resto del mundo. Los países del sur eran el centro principal del comercio y de la actividad económica atlántica, en este caso en los Países Bajos con Amberes como principal capital económica europea en el siglo XVI. Sus mercaderes revitalizaron las manufacturas flamencas y los principales productos eran productos textiles como pañerías flamencas y paños ingleses, cuando Brujas dejó de comercializarlos, aunque la manufactura amberinas se encargaban del acabado y del teñido.
Productos alemanes, italianos y asiáticos, procedentes de ciudades germanas del sur con Venecia. Destaca el cobre, importante para el comercio con África y Asia. Los productos africanos y asiáticos procedentes del monopolio portugués. Por ello Amberes se convirtió en el principal mercado de especias de Europa. Amberes también obtenía lana española, aceite, vino, sal y la plata. En el Atlántico empieza a emerger las dos potencias del futuro, las Provincias Unidas e Inglaterra. El fin de la Unión Kalmar, con la independencia de Suecia frente a Dinamarca en 1523, terminó en el Báltico con el monopolio de la Hansa, que agrupaba a medio centenar de ciudades encabezada por Lübeck. Los mayores beneficiarios del auge mercantil fueron los neerlandeses, que desarrollaron un comercio basado en artículos de gran volumen y peso. El centro principal era Ámsterdam, aunque también participaban ingleses y especialmente comerciantes de Londres. Las finanzas estaban vinculadas al comercio. Este capitalismo inicial era mercantil y Amberes el principal centro financiero de Europa. Uno de los mayores negocios del siglo fueron los asientos, contratos para la realización de servicios financieros y los préstamos a los poderes monárquicos. El servicio y crédito de las monarquías resultaron decisivos para el avance del capitalismo, desarrollando instrumentos como los juros castellanos, que eran títulos de deuda pública a pagar a largo plazo. Desde la bancarrota de 1557, los genoveses colaboraron con la monarquía de España para su propio enriquecimiento. Los municipios y los particulares también recurrieron al crédito mediante los censos, que eran títulos de deuda privada que ocultaban un interés mediante la fórmula de la compra de una renta por parte del acreedor. El avance del capitalismo facilitó el crédito y conectó diversos lugares sin necesidad de mover algo tan pesado y susceptible de ser robado como el dinero. Las cédulas y obligaciones, reconocimientos de deuda con compromiso de pago y las letras de cambio se generalizaron. Los bancos recibían y gestionaban depósitos, giraban cantidades entre diferentes cuentas, emitían y pagaban letras de cambio, participaban en el mercado de crédito, practicaban el cambio de moneda, hacían préstamos, pero en el mundo católico disfrazaban el interés del dinero. Los bancos privados actuaban en grandes ferias y plazas europeas. Eran las mismas familias las que dominaban la explotación de la mina, el gran comercio y los asientos en las haciendas reales. Dinastía como los Fugger o Welser de Habsburgo, los Ruiz o los Espinosa de Medina del Campo o los Grimaldi y Spinola de Génova. Destacaban en Florencia los Medici, que en el siglo XV ya dominaban la señoría, y su rival los Strozzi. Existían tres tipos de banco. El primer tipo son los bancos de carácter local o cajas de depósito, surgidas ante las necesidades de los municipios. Otro eran los Montes de Piedad, surgidos en el siglo XV en diversas ciudades de Italia, y bancos públicos, que surgen ante las dificultades que atraviesan los bancos privados y están respaldados por los gobiernos. Entre otros, el Banco de Rialto de Venecia o la Casa de San Giorgio de Génova, bancos públicos en Nápoles. Las dificultades de fin de siglo. Las últimas décadas de la centuria contemplaron un deterioro de la coyuntura económica que se manifestó en el desequilibrio entre población y recursos, donde la producción dejó de crecer en algunas zonas, mientras que la población seguía haciéndolo. A ello se unió un cambio climático conocido como la Pequeña Edad Glacial entre 1560 y 1580, caracterizada por el enfriamiento y malas cosechas. Entre 1580 al 1610 surgen nuevas dificultades. Primero, Europa del Sur intensificó el recurso a los cereales del Báltico. Segundo, grandes contagios epidémicos, el principal la peste atlántica finisecular. Y tercero, guerras, presión fiscal, reclutamientos, víctimas, destrucciones y desorganización de la vida económica. Uno de los efectos de la crisis es la decadencia de Amberes, y las causas son de tipo político, como la pérdida de importancia de la minería centroeuropea y del eje mercantil que la unía Alemania del Sur y Venecia. En segundo lugar, efectos negativos de las suspensiones de pago decretadas por España en la segunda mitad del siglo y de otros estados europeos.
y la causa principal fue la larga crisis político-religiosa de 1556 con revueltas de los Países Bajos. Amberes sufrió en 1576 por el saqueo de los tercios y en 1585 los neerlandeses ocupan ambas orillas del Escalada, impidiendo a sus barcos la salida por mar. Ámsterdam aspiraba a sustituir Amberes como capital de comercio internacional. En 1595 los barcos neerlandeses penetraron en el Océano Índico, adueñándose del comercio portugués. Hasta el último tercio del siglo XVII, Ámsterdam se convertiría en la nueva capital mercantil y financiera de Europa. Amberes seguirá siendo un importante centro comercial y financiero hasta mediados del siglo XVII.